Él es Melanio Escobar, Melanio por el abuelo que es zuliano, ¿no? Y se especializan durante mucho tiempo en nombres totalmente diferentes. Es periodista, tiene 33 años, estudió comunicación social y se graduó en la Universidad del Zulia, me dijiste, Melanio, No, ahí es de donde es mi abuelo. Yo me gradué en la Universidad Santa María, en la en Santa Caracas. María. Okay. ¿Cuándo te empezó a interesar estudiar las noticias falsas, lo que para mí es los delincuentes de la información? A ver, yo vengo trabajando en tecnología los últimos 8 años, sobre todo en temas de libertad de expresión en Internet. Evidentemente, desde las campañas, desde que las noticias falsas se empezaron a utilizar en campañas políticas de manera masiva, utilizando las redes sociales para masificarse, llamó completamente mi atención. Yo dirijo una organización que se llama Redes Ayuda, donde nos abocamos a este tipo de temas. Y últimamente en Venezuela se está recurriendo a utilizar noticias falsas para impulsar todos los lados, tanto de la oposición, de la MUD, como del chavismo, el PSUV y todo lo que tiene que ver con ello. Y es algo que hay que llamar bastante la atención porque las noticias falsas, la desinformación que genera, puede poner a alguien en el poder o puede quitarlo. Hay muchos casos en la región, inclusive bueno, en los Estados Unidos también, donde se puede utilizar como ejemplo la influencia tan marcada que pueden tener las noticias falsas en una sociedad. Ahora, todos los que hacen esas noticias falsas y que tienen acceso, como todo el mundo, a Internet, a las diferentes redes, lo hacen exactamente porque pertenecen a una organización política o terrorista o a un interés específico, como están acusando a los rusos de estar invadiendo con estas noticias toda Europa occidental, inclusive los que fueron sus víctimas en la Unión Soviética, los países ellos que tenían la bota, como Estados Unidos y el resto de América. Todo eso, o también hay gente que tiene problemas, no sé, psiquiátricos, ¿cómo se llama? Odios viscerales porque son fracasados y le echan la culpa a los otros y no tienen nada que ver con la política, pero sí sus odios personales contra, sea Guaidó o sea Diosdado Cabello, con quien sea. Por supuesto, Napoleón. O sea, evidentemente hay toda una maquinaria que organiza, concreta y difunde el tema de los fake news para generar influencia en la sociedad, pero de una manera muy estructurada, muy hecha, como hacen los rusos, como hacen muchos partidos políticos, no solamente en Estados Unidos, sino en toda la región, como se hizo en Brasil durante la campaña de Jair Bolsonaro. Todo eso existe, pero por supuesto, desde que la vida es vida y de que la sociedad es sociedad, los seres humanos inventamos chismes, inventamos mentiras que favorezcan y que de alguna forma refuercen los argumentos, las ideas y los discursos que nosotros manejamos personalmente. Es por eso que tú vas a encontrar personas que difunden fake news de origen en Twitter que son orgánicos, es decir, son personas reales, tan reales como tú y como yo. ¿Cómo vas a encontrar todas estas tropas de bots de Internet que lo que se encargan es difundir todas estas noticias falsas que son producidas en un laboratorio? Ahora, la reacción del que lee. Estamos haciendo este programa y este tema, que ya lo hicimos con David Donoso, en vista del interés que ha despertado tan grande. Porque yo creo que en el fondo la gente lo que quiere es saber la verdad de la gente que siguen y de la gente que rechazan. Es decir, la verdad, la verdad de lo que está pasando. Y con los fake news es muy difícil conseguir la verdad porque exactamente son noticias falsas. Por eso es que para mí, como periodista que soy, esos son delincuentes informativos porque informan una mentira preparada por ellos. Nada nuevo. El propio Goebbels, que es el padre de todo esto, dijo que cuanto más absurda sea la noticia, pues primero la cree la gente. Sí. Pero con este exceso de información, la gente me da la impresión que está reaccionando contra estos elementos que hacen estas noticias falsas, o es apreciación mía. ¿A qué te refieres con que están reaccionando en contra de...? En contra, es decir, que la gente se está cansando y está buscando realmente la verdad, no el tema escandaloso, no el titular escandaloso, no el titular que a mí me gustaría que fuera verdad porque odio a fulanito de tal,
pero resulta que no es verdad, por lo tanto, no puedo seguir a ese tipo porque me miente. Hay diferentes contextos, Napoleón. Por ejemplo, el caso de Brasil es muy ejemplar porque allá hay 200 millones de usuarios de WhatsApp, perdón, 200 millones de habitantes, de los cuales el 70%, que son más de 100 millones de brasileros, utilizan WhatsApp. A todos ellos, el 80% de todos los usuarios en Brasil recibieron, difundieron, compartieron o leyeron informaciones falsas, fake news, durante la campaña de Jair Bolsonaro. Estas personas, muchas se lo creyeron e inclusive sirvió para darle un impulso a la campaña de Bolsonaro hacia arriba. Temas como compartir los valores de la campaña, fake news alrededor de la puñalada que recibió durante el proceso de campaña, todo eso influyó en la sociedad para que le votaran a Jair Bolsonaro y subirlo los puntos en las encuestas en contra de sus adversarios. Ahora, los contextos son diferentes. En Venezuela nosotros ya tenemos una escuela desde hace muchos años en la búsqueda de la información, porque la misma hegemonía comunicacional que se ha promovido desde el Estado nos ha obligado a buscar la verdad hasta los espacios más recónditos. Es por eso que se han creado tantos medios de comunicación independientes para seguir llevando noticias a los ciudadanos, y es por eso que los ciudadanos ahora, inclusive los menos familiarizados con la tecnología, saben lo que es un VPN, saben lo que es un proxy, saben lo que es Tunnelberg, saben lo que es iPhone, saben lo que es un proxy y saben encontrar las noticias. Es por eso que los fake news en Venezuela no han tenido tanto impacto como en otros países, porque ya nosotros, gracias a la misma censura que nos han impuesto, hemos encontrado las maneras de buscar la verdad, aun y cuando nos la quieren ocultar o nos la quieren disfrazar. Ahora, estos delincuentes de la información están tanto en el gobierno como en la oposición. Por supuesto que sí. Lo que no se puede determinar con certeza es con qué intenciones puede estar el gobierno también creando mensajes para la oposición. Porque no te creas, la fake news no solamente afecta para beneficiar al lado que emite, sino también puede de alguna forma usarse para beneficiar al lado contrario y dejarlo mal. Cuando nosotros vemos que desde la oposición se lanzan muchos fake news, es una oportunidad para el gobierno de desmentirlos y dejar mal parado a las personas de oposición. Y lo mismo viceversa. Entonces, claro, ambos utilizan este tipo de metodología para crear adhesiones a sus mensajes o adversiones al contrario. Y no cabe duda que lo utilizan, pero también es una maquinaria es una guerra, es como tú lo dices, son criminales. Ahora, danos ejemplos concretos, porque tú eres joven, ¿no? Para mí, que tienes 33 años, ¿no? Para otros ya eres un viejo, para unos que Sí. tienen 15 ya es otra Aquí cosa. estoy con mi hija, sí, no soy Además, tan joven. eres un joven de ahora que está cuidando a tu hija, cosa que me parece muy valioso de tu parte. Eh, pero danos ejemplos concretos, es decir, de eso que estás diciendo. Invéntate un ejemplo y bueno, esto significa que esto lo hacen por esto. Y invéntate otro ejemplo. Y Bueno, esto lo hacen para conseguir tal cosa, para que la te gente vaya puedo, viendo a desechar a estos delincuentes informativos. Bueno, te voy a dar un ejemplo concreto que sucedió en Venezuela, si no me equivoco, fue en el año 2014, un poco después de que las manifestaciones masivas empezaron de alguna forma a apaciguarse gracias a la represión. Empezó a correr en redes sociales y en grupos de WhatsApp una información de que supuestamente en Caracas habían niños que estaban siendo secuestrados, supuestamente desde un colegio. Esto empezó a rodar como la pólvora. Todo el mundo lo compartió porque, claro, eran niños. Es algo que genera empatía inmediata. Entonces las personas empezaron a compartirlo y se hizo muy popular, se viralizó. Luego salió Delcy Rodríguez en televisión diciendo que esa información era falsa. Esto todo, después de que hubo una manifestación por los niños que estaban secuestrando, de personas que no eran de la oposición, sino que eran del chavismo. Ellos trancaron toda la autopista Francisco Fajardo gracias a esta supuesta noticia falsa. Entonces, claro, sale Delcy Rodríguez después de la manifestación que trancó toda Caracas y dice al país que la noticia era falsa y que miren las consecuencias de esta noticia falsa que estaba corriendo por redes sociales.
Entonces mostró las imágenes de la manifestación que hubo en la autopista Francisco Fajardo, que no eran personas de la oposición, que eran personas que espontáneamente fueron a trancar la autopista en contra de los secuestros infantiles. Entonces, ¿aló? Ajá, Entonces, ¿Mm? entonces, una vez que ella muestra las pruebas de que estos secuestros eran falsos y que se había ocasionado toda una movilización, una tranca y un caos en Caracas gracias a noticias falsas, ella encomendó a Conatel a que se creara una ley para regular las redes sociales, porque era un peligro que ese tipo de información pudiera correr tan libremente por las redes sociales y había que regularlas. Ellos se inventaron toda una historia, corrieron una información, un fake news para que la gente empatizara con ella y la compartiera, crearon una manifestación espontánea de personas que en otras circunstancias no saldrían a trancar la autopista Francisco Fajardo. Luego da una rueda de prensa donde desmiente la información y dice que hay que precisar nuevas leyes para regular las redes sociales. Entonces, Ok. esta es la intencionalidad. Sí. Pero ¿en qué te basas tú para la primer punto? ¿Cómo sabes que ellos crearon esa información? ¿Cómo descubres que es el propio régimen quien inventa esa información para justificar después, ¿no?, la intromisión en Internet, la censura en Mira, Internet? estábamos en un momento en Venezuela donde toda la información que salía de la represión, de los asesinatos, de las torturas, de los encarcelamientos arbitrarios, era a través de redes sociales. Teníamos un cerco comunicacional muy duro donde ni siquiera los medios internacionales podían sacar la información de Venezuela porque no los dejaban entrar al país. Eran negadas las visas a los periodistas y éramos nosotros los que estábamos en el campo, los que estábamos en la autopista, los que estábamos grabando, quienes sacamos la información no solamente por Twitter, sino por Facebook, por YouTube, por Instagram, por todos los medios posibles. Cuando el Estado se da cuenta que a pesar de haber invertido tanto dinero creando una hegemonía comunicacional, nosotros los periodistas, seguíamos sacando y los ciudadanos, sacando la información a través de las redes sociales, tuvieron que buscar alguna forma de justificar la regulación de las mismas. Y de hecho, a partir de ahí se empezó a cocinar lo que es el anteproyecto de leyes de comunicaciones, donde prácticamente convierten a los usuarios en delatores del otro, donde hay que hacer reportes de cuando alguien está hablando mal del gobierno y todas estas cosas que se están cocinando, donde, a ver, está la ley contra el odio, también que nace de todo ese tema. Pero bueno, conclusiones que uno llega como periodista cuando ve todos los puntos sobre la mesa. Ese es un ejemplo. Pero hay otro ejemplo que es los que se hacen pasar por ser radicales de oposición y tú empiezas a leerlo y tengo entendido, porque yo francamente no leo ni siquiera los Twitter que me mandan a mí la gente, sino tengo una persona que los lee y me informa, mira, se le ocurre esta idea a uno, este a otro, que por qué repiten el programa, ¿no? Otra cosa porque no tengo tiempo y además no tengo ganas. Pero Claro. tengo entendido que hay gente que se hace pasar de radical de oposición y que no son tales radicales de oposición, sino que son gente del propio gobierno que lo que está buscando es dividir a la oposición, o eso es una exageración. ¿Sabes qué sucede? No, sí puede ser, obviamente. Esto puede ser utilizado con muchos fines, pero tú sabes que es una cosa curiosa, Napoleón, es que las personas muchas veces saben que están compartiendo un fake news o un Twitter que saben que es falso, pero refuerza su forma de pensar, les da como un apoyo a su discurso. Entonces, estas personas que son extremas en contra de lo que es la unidad política en Venezuela, en contra de la oposición, en contra de Guaidó, porque se sienten decepcionados por cualquier motivo, cuando encuentran este tipo de noticias rodando en las redes sociales, los ayuda a reforzar y a canalizar la decepción política que tienen y de alguna forma sentirse apoyado y hacer sentir eco. Ese tipo de comportamiento también existe. Estoy dando un ejemplo, pero estas situaciones suceden constantemente. Personas que hablan en contra de las vacunas, por ejemplo, con datos falsos que están en Internet que puede crear autismo ya que te vacunaste. Entonces, personas que creen eso. Por cierto, aquí lo lograron. Aquí en Estados Unidos lograron que inclusive niños hayan muerto, según la prensa, por culpa de que difundieron que vacunar a un niño es negativo. Una locura como esa. Una locura, una locura. O sea, la medicina no tiene tantos años perfeccionándose para que caigamos en cómo se vivía en la Edad Media, que la Pero expectativa ¿qué de vida gana? llega a los 45 años. Los que inventaron eso, ¿qué ganaban? O sea, ¿cuál era la posición? Una posición religiosa, tal vez. ¿Qué era? Mira, hay religiones que no permiten el tratamiento médico en ningún tipo de circunstancia, donde solamente
el único tratamiento que puedes tener es la oración del Señor. A ver, hay compañías que le interesa desacreditar a las que están actualmente en el mercado para luego ellos introducirse. En fin, las motivaciones pueden ser económicas, políticas, sociales, malintencionadas. Quizás hay gente que Ok. odia a los niños y ya, no sé. Ya sabemos que existen entonces delincuentes informativos, que es diferente a aquellas personas que dan su opinión. Mire, yo pienso que Guaidó no sirve para nada, o yo pienso que esto es una narcodictadura lo que hay en Venezuela, porque ahí están buscados por la DEA fulanito, fulanito, con altos cargos en el gobierno. Eso es muy diferente porque las redes permiten la libertad de expresión, aunque no la haya en Venezuela. Eso es muy diferente. Muy diferentes periodistas que son opinadores. Esa es su opinión. Pero otra cosa es inventar una noticia. Además, la mayoría son unos desconocidos que inventan una noticia y se multiplica y la gente cree en ella o puede creer en ella y honestamente, sin ninguna mala intención, también la retuitea. Que esos serían los delincuentes informativos, hayan pasado por la comunicación social y han sido cum laude en comunicación social, como no hayan estudiado absolutamente nada. Si tú inventas una información dañina para dañar a alguien, eso es un delito, porque Por estás dañando supuesto. a una persona a propósito o quieres dañar a una persona. No, bueno, el delito de difamación existe. Sí, ¿cómo sabemos, cómo la gente que te está viendo puede defenderse de esos engaños? Mira, a ver, vamos a partir por el principio de que si algo parece muy bueno para ser verdad o algo parece muy malo, pero muy malo para ser verdad, probablemente no sea verdad. Entonces, vamos a tratar nosotros como lectores, como consumidores de información, buscar otras fuentes que estén hablando del mismo tema. Nosotros los usuarios ya tenemos identificados diferentes periodistas de los cuales nos alimentamos constantemente para saber qué sucede no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Bueno, cuando veamos una noticia que es muy llamativa, que me hace mucho escándalo en los ojos y en la mente, veamos a estos periodistas. Vamos a ver si ellos también están hablando sobre el tema. ¿Cómo lo están hablando? Vamos a nuestros medios de confianza para ver si son noticias que están siendo publicadas. Eso es un primer paso para simplemente identificar si una noticia que estamos viendo, que es muy, muy alarmante, puede ser verdad Por o no lo ejemplo, puede en ser. el caso de ya que mencionaste a Guaidó, fui yo, no sé quién, el Fuiste caso tú. de que fueron a Cuba, ¿no? Así, claro, porque en el programa Sí, 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 anterior que eso es hicimos, uno de los más prontos. Donoso De los más le prontos. hizo un seguimiento a eso. En ese caso, lo lógico era ver qué decía la prensa nacional e internacional, qué decía la prensa seria, qué sé yo, el Nacional o el Nuevo Herald, o qué sé yo, NTN 24, y Sí, no, ninguna de efecto esas Cocuyo. porque eso es una noticia internacional, que él hubiera ido a Cuba, ya sea para llegar a un acuerdo para sacar a Maduro, ya sea para venderse, como pretendieron hacernos creer, ¿no? A los cubanos. Pero no salió en ninguna noticia, en ningún periódico serio, Claro. sabías que era mentira la noticia, ¿no? Ahora, pero cuando no es así, ¿cómo la gente hace? Cuando no A ver, está. mire, cuando no es tan obvio, pero a ver, yo les voy a dar otra premisa que también es fundamental. Si en Venezuela va a ocurrir algo sumamente importante o la noticia que les parece rara, que les llama la atención, es muy importante, ustedes no se van a enterar por el usuario @resistencia 1415 Venezuela Libre. No se van a enterar por ellos, así como ustedes no se van a enterar si existe un golpe de Estado porque una tía les mandó una cadena de WhatsApp. Ustedes se van a enterar por los canales regulares, por los medios más importantes, por los periodistas de más renombre. Entonces, traten de respirar cuando lean una noticia que les parezca muy impactante y esperen 5 o 10 minutos. Al final, los ciudadanos no somos Univisión ni somos Telemundo para salir corriendo a reportar todo inmediatamente. Podemos darnos el lujo, bueno, quizás yo no, pero la mayoría de las personas pueden darse el lujo de esperar 5, 10, 15 minutos a ver si unas fuentes más confiables están hablando del tema. Eso es lo que se puede hacer. Ahora, tengo entendido que que se puede bajar ciertos programas para conocer cuáles son los hackers, cuáles no son, ese tipo de cosas. Para hacker no, hay ciertas herramientas en Internet que te permiten identificar, bueno, que Donoso lo maneja muy bien, que te permiten identificar qué cuentas
tienen características de no ser orgánicas, es decir, que no están manejadas por un ser humano como tú y como yo, sino que están manejadas a través de un software de computadora que la pone, que la pone a compartir contenido constantemente en horas que no son las que quizás nosotros estuviéramos conectados. Hay herramientas que te permiten identificar ese tipo de cosas, pero no son herramientas de uso masivo, son herramientas más específicas, un poco más técnicas, que no se las recomiendo a las personas. Lo que yo les recomiendo a las personas, sí, me tumbaste el teléfono. Lo que yo les No, recomiendo, este está es aquí el jugando. programa con mayor movimiento que he hecho en mi vida. Perdón, No, es que pero coño, siempre que seas así, que la tengas a ella y que la estés cuidando. estoy cuidando a mi bebé y bueno, hay herramientas mucho más importantes para los ciudadanos que son los VPN, los proxy, las redes privadas para que puedan obtener información, que es lo que sí deberían manejar. Les recomiendo Tunnelberg. Ustedes pueden organización que es redesayuda.org y van a encontrar un VPN gratuito que desarrollamos con la gente de Siphon solamente y exclusivamente para los venezolanos en Venezuela. Lo pueden descargar para diferentes plataformas. Son herramientas básicas para que obtengan información real que está bloqueada en Venezuela y no se dejen engañar por los alborotadores de siempre. Ajá, ¿puedes repetir por favor el nombre? Es www.redesayuda.org. Dentro van a encontrar el enlace para descargar Siphon, que es una red privada que desarrollamos para los venezolanos en Venezuela, que es gratuita en su totalidad. Y tú, yo te he retuiteado algunas cosas últimamente por esa cadena que dice. ¿Por qué no das una clase? Le dije lo mismo a Donoso, a la gente, en diversos tweets, y claro, recuerda que hay que repetirlo montones de veces, porque inclusive un tweet que tú haces en la mañana a lo mejor no lo leen la gente de la noche, etcétera. Enseñando a la gente, porque la gente vive en un gran estrés. No es suficiente la crisis que está viviendo Venezuela y el resto del mundo, porque el mundo está en crisis, porque la sociedad está cambiando dramáticamente. McLuhan se quedó pendejo, ¿no? Comparado con lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, aunque él empezó a difundir justamente lo que estaba empezando a cambiar en el mundo. Pero ¿por qué no poco a poco no nos vas diciendo y nos vas enseñando cómo conocer la verdad y evitar en lo posible el estrés tan grande que hay? Se te cayó la imagen. Sí, disculpa, es que ha Y sido complicado. Perdón. ¿cómo evitar? Te sigo haciendo la pregunta, para ayudar a la gente a que esa tensión en que se vive y que es incentivado además por las noticias, unas verdaderas, ¿no? Que sí hay que conocer las verdaderas, y otras las falsas, que son las que dañan porque son falsas. ¿Cómo evitar un poco que la gente las pueda leer? Bueno, mira, yo estoy comprometido con esa idea que me estás planteando, me parece excelente. Yo creo que no solamente Donoso y yo, sino que muchas de las personas que hacemos vida en el campo digital debemos compartir nuestros conocimientos aún más. Yo siempre estoy dando talleres, siempre estoy dando conferencias, siempre estoy dando clases en persona sobre este y otros temas que son sumamente importantes para la época conectada en la que vivimos, pero te voy a tomar la palabra y voy a hacer un par de hilos para ayudar a las personas y yo creo que una forma de incentivar a los usuarios para buscar noticias sanas, que sanas no quiere decir que la noticia sea buena o sea mala, o sea pesada o sea ligera, pero noticias sanas que sean trabajadas de un periodismo responsable, ético y pertinente, es decirles que de eso depende sus decisiones, porque una de los objetivos principales de la desinformación es manipular la capacidad de los ciudadanos de tomar una decisión coherente con respecto al panorama que le afecta, porque tienes tantas aristas que te generan cambios en tu capacidad de raciocinio y no te permiten tomar decisiones acertadas. Entonces, si ustedes quieren tener control de su vida, si usted quiere tener control de lo que sucede en su entorno y si usted quiere recobrar de alguna forma el control ciudadano en lo político y lo social, le invito a buscar noticias de calidad en medios confiables, con fuentes íntegras y con periodistas éticos. Y otra cosa, yo no acabo de entender por qué la gente se amarga la vida de la forma que se amarga la vida
con amores excesivos y odios excesivos a los dirigentes políticos. Frente a una belleza, si uno puede admirar a Cameron Díaz, por ejemplo, pero porque es bonita, porque como actriz cómica es buena, lo que tú quieras. Pero esas pasiones que generan ciertos políticos, uno dice, bueno, pero si la política es verdad, es un trabajo como a cualquier otro, pero como está cercano al poder, hay mucho delincuente que llega ahí arriba. Por supuesto. Y lamentablemente en estas crisis, en el mundo entero, yo no hablo solamente de la política en Venezuela, en el mundo entero y con el narcotráfico y el poder del narcotráfico, el peligro es mucho mayor que en otras épocas. Y con la crisis de de las creencias habituales que funcionaban en el siglo XX y en el siglo XIX, con esas ideas políticas que sí funcionaron durante un época, pero que ahora están en crisis, no están vigentes, no están actualizadas, pues la crisis de la gente humana, del individuo, de la gente que te está viendo, es mucho mayor. Y esa gente que te lee en el Twitter, ¿no? Es que es un habitué del Twitter, que es la gran información hoy en día, no solamente ya para los jóvenes, también para los adultos y para los ancianos, porque y el Facebook. Entonces es importante que lo hagas a través de las redes, a través del mismo Twitter, a través de esa persona que posible antes de leer tu Twitter, leyó el Twitter de un hacker, de un delincuente informativo, o como lo quieras llamar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mira, yo te voy a explicar cómo yo veo la política, o cómo veo a los políticos. Los políticos son la representación de un deseo colectivo, de una idea específica. Es decir, cuando una persona le banca, apoya a un político, es porque este político, cuando habla, representa las ideas de esta persona que lo está apoyando. De ahí nace el fanatismo. Y cuando el político no cumple con lo que hablaba, con lo que prometía, con lo que promocionaba, con lo que hacía propaganda, la persona que lo siguió, que lo apoyó, que lo defendió, que hasta en discusiones familiares seguro cayó, se siente traicionada, decepcionada, tal cual como cuando estás en una relación de cualquier tipo, cuando estás en una relación de amistad y un amigo te traiciona, cuando un socio te estafa, cuando una novia te engaña, cuando una pareja te engaña. Es lo mismo, es un vacío que se siente No, porque depositas confianza. lo que quise decir es que se cuiden del fanatismo Por supuesto. porque los enferma a ellos, no a la gente que odian, sino los enferma a la gente que odia. El Estoy odio completamente de acuerdo. Entonces, lo que hay que en todo caso es, hay tiempo, ganas, valor, lo que tú quieras, ¿no? Informarse, luchar contra lo malo que está descubriendo de esa persona, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos y cuál es el enemigo principal. Porque una cosa que yo estoy viendo, no sé tú que eres periodista, lo ves también, es que nosotros en la oposición, la mayoría de la oposición, lo primero que critica es a los propios dirigentes de la oposición, que no son perfectos, que hay mucho vagabundo y mucha gente honesta y demás. Pero la crítica, entonces dice, bueno, pero si el enemigo está en Miraflores y en Fuerte Tiuna, yo no digo que no se critique lo criticable de, qué sé yo, de cualquier dirigente político de la oposición, hasta el que me cae peor, ¿no? Y hasta el que me cae mejor. Pero ese no es el enemigo principal. Sí. El enemigo es el que tiene el poder. Que uno piensa que está vendido o no está vendido fulanito de tal, no, muy malo si está vendido y tienen pruebas de que está vendido, porque es otra cosa, ¿no? Tú me caes mal y entonces tú estás al servicio de Rusia, ¿no? Y del régimen, pero yo no tengo ninguna prueba de eso. O tú estás escribiendo siempre en contra de Guaidó, tú eres entonces chavista. No, a lo mejor es que estás muy arrecho y muy fanatizado porque antes creías en Guaidó. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque eso enferma al individuo. No me preocupa por Guaidó, ¿no? Me preocupa por la misma persona que está leyendo y que le pasa eso. Lo que sucede, esto lo que yo he podido, mira, yo le he dado pensamiento a eso porque yo no entiendo o no entendía por qué la gente se desgastaba tanto insultando a un político de oposición y dándole tan duro con la olla cuando, como tú lo dices, quienes están dañando el país, quienes están afectando su calidad de vida, realmente los culpables están dentro del espacio de poder en el régimen de Maduro. Pero después de un tiempo comencé a entender por qué quizás las personas estaban haciendo esto. Porque ¿qué le van a decir a Maduro? ¿Qué le van a decir a Diosdado Cabello?
que los haga cambiar o que los haga rectificar? ¿Qué le pueden decir? ¿Qué le pueden criticar a Jorge Rodríguez que lo haga reflexionar? En cambio, los líderes de oposición han estado abiertos a nosotros como los ciudadanos de escucharnos, están ahí para hacer el cambio y en teoría deberían comportarse diferente a quienes están en el poder y aceptar la crítica y escuchar al pueblo. Eso es la teoría. Es como el tema de la incidencia. ¿Qué hago yo? Es como el tema de la incidencia, Napoleón. Sí. ¿Qué hago yo yendo al Ministerio de Comunicación para hablar con el ministro y decirle, mire, o sea, hasta hoy, ir para Conatel con el informe de mi organización diciendo que, mira, ¿cómo es posible que ustedes tengan más de 8.000 páginas web bloqueadas? ¿Cómo es posible que la ley del odio? Vamos a sentarnos, ellos no van a rectificar. En cambio, la incidencia tengo que hacerla ante organismos internacionales que sí van a escuchar y que sí pueden emitir alguna opinión o pueden colaborar en que esa situación cambie. Yo creo que por ahí viene el tema de por qué le dan tan duro con críticas en redes sociales a la oposición y no tanto al régimen, porque el régimen no va a escuchar, la oposición tiene que escuchar. No, pero yo sí creo que al narcorrégimen hay que señalarlo todo el tiempo. Sí, se lo hace, se hace. Y hay que hacerlo una y otra vez. Y además ir a organismos internacionales, evidentemente. Estoy de acuerdo, pero lo haces y sabes que ellos no van a rectificar. Ese es el punto de esta idea. Que, sí. Ok, lo puedes hacer y lo puedes hacer 100 veces, pararte todas las mañanas y escribirle un comentario. Ahora, es que estamos mezclando, la culpa es mía, dos cosas. Una cosa es la crítica, ¿no? Y el punto de vista, y otra cosa es el insulto. O sea, tú no tienes por qué estar insultando, bueno, a menos que tu formación moral y ética sea muy bajita, tú no tienes por qué estar insultando a una persona que te decepcionó. En todo caso, puedes decirle a esa persona o escribir a esa persona, usted me decepcionó por esto y esto y esto. Usted prometió que los 3 puntos, 1, 2, 3, y está anunciando el tercer punto, ¿no? Y a lo mejor esa persona te va a decir, no, son 3 cosas que yo estoy anunciando por separado y no estoy diciendo que el primer punto pasa al tercero y el tercero al primero. No sé si me explico. Entonces, denunciarlo o decir, mire, usted se equivocó, entonces usted nos engañó por esto, pero no mentarle la madre a una persona además sin una base solamente porque me cae mal. No sé si me explico. A ver, el Internet se presta para muchas cosas y una de las cosas para la que se presta precisamente es para generar una barrera entre las personas. Aunque conecta, genera una barrera. Es decir, hay muchas personas, yo creo que el 90% de los usuarios no serían capaces de decirle en la cara lo que dicen por Internet a cualquier persona. Inclusive las relaciones interpersonales, como los jóvenes se están relacionando a través de redes sociales, donde la sexualidad actualmente se mueve a través de Internet, de WhatsApp, de redes sociales. Oye, quizás no son tan lanzados en una discoteca, quizás no tienen esa capacidad de filtreo en un bar, en un café, en una universidad, pero en redes sociales sí son valientes porque no se sienten expuestos. Es lo mismo con la gente que insulta y también es un tema de valores, Napoleón. A ver, no podemos medir a todo el mundo con la misma vara, cada quien dentro de su concepción de lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, actúa. Sí, pero creo que nos toca decírselo y decirle, mire, quien se está perjudicando y quien se está enfermando, ¿no?, con ese odio es usted, no es el otro. Y en el caso de los políticos, como ellos están tan acostumbrados a insultarse entre ellos, sobre todo en las campañas electorales, hoy, bueno, Marco Rubio y Trump, ¿no? Marco Rubio no se pasó la campaña preelectoral para conseguir candidatos republicanos metiéndose abiertamente, no insultando, eso es verdad, a Donald Trump. Y ahí está ahora apoyándolo. Entonces, y Donald Trump hablando con él y demás, porque, y no es que ellos sean una excepción, eso en el mundo entero pasa eso. Hay que recordar que le dijo Luis Herrera a Eduardo Fernández, el que se mete con la familia se arruina, porque Eduardo Fernández quería ganar dentro de las precandidaturas de COPEI, y para eso se metía con Luis Herrera, y no sé qué fue lo que dijo realmente. Pero, y lo puse en el caso de Eduardo Fernández y Luis Herrera, porque en este momento pensé en eso, pero eso sucedió con todos. Sí, claro. Entonces, los políticos están acostumbrados a que los insulten. Pero, lamentablemente, el insulto, creo, no consiguen nada con eso, que más consiguen con la denuncia.
buscar documentos y denunciarlo, porque ahora, así como las redes, entonces todo el mundo puede ser periodista. Bueno, vamos al segundo paso, que todo el mundo pueda ser investigador, que esa Totalmente. persona que está trabajando en un ministerio y sabe de un cuento, ¿no? Que lo fotografíe, que lo lance, sea no con su nombre y apellido, sino que aunque sea, o que se lo dé a alguien, que se lo dé a una persona que esté fuera del país para que no puedan perseguirlo. No sé si me explico. Sí, no, yo creo que todos los ciudadanos tenemos una cuota de responsabilidad en hacer ver las arbitrariedades de este régimen y cómo los ciudadanos están padeciendo con sudor y sangre las malas decisiones o las decisiones. Yo no les voy a poner malas, porque todas las decisiones son hechas muy bien pensadas, pero gracias a todas las decisiones de este régimen venezolano, donde todo está fríamente calculado para hacer a los venezolanos dependientes de, bueno, no lo voy a decir la palabra, pero de un seno que, que lanza comida o lanza leche a gotas, ¿no? Sí. Ahora, dentro de tu investigación, ¿a quiénes has descubierto a lo largo de todos estos años para no seguir? No, no, eso no. Nosotros no trabajamos el tema de fake news desde ese punto de vista, sino de la esencia en sí. No, no estamos buscando personas que estén difundiendo así Entonces, como lo está planteando. todos estos años, ¿qué es lo más grave que has descubierto o los puntos más interesantes que has descubierto? Mire, yo creo que son tantas aristas. A mí lo que más me impresiona en todos estos años, en serio, es la maquinaria de censura que el régimen venezolano durante 20 años ha desarrollado en periódicos, en radios, en televisión, y que sean las redes sociales el espacio por donde realmente se han visto afectados, donde un usuario con 5.000 seguidores puede hacerlos temblar sacando una información delicada, como tú lo estabas diciendo anteriormente, sacando pruebas de violaciones a los derechos humanos, que videos grabados en la calle con un celular sean mucho más relevantes que lo que puede hacer una parabólica de cualquier canal de televisión. Para mí eso es algo sumamente sorprendente, y todo lo que ha desarrollado el régimen de Maduro para socavar esa libertad de expresión que encontramos los venezolanos en las redes sociales. Los bloqueos intermitentes, los bloqueos constantes, las páginas censuradas, los ataques a servidores dedicados, el phishing de contenido en páginas de oposición, el señalamiento de dirigentes sociales y dirigentes políticos a través de trolls y bots en redes sociales para desmeritar su trabajo a través de fake news. Mira, tú nómbralo, ellos todo lo han hecho. Sí, lo estaba conversando el otro día con un amigo cubano que salió en los 70 de Cuba, pudo salir, que mientras los cubanos allá en los años del 59 en adelante estuvieron totalmente solos, ellos adentro desinformados y el público fuera también desinformado porque no existían ni los teléfonos celulares ni las redes, Claro. ¿no? Lo que lucha el pueblo venezolano desde aquella famosa manifestación con mis hijos no te metas hasta hoy, todo está en las redes. Cuando golpean en la calle a un manifestante, cuando matan a un muchacho en una calle, es grabado. Eso es la gran revolución de hoy en día, y eso hace que lo que sucede en Venezuela lo conozcan o lo puedan conocer el mundo entero. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y por eso, por lo anterior es que los cubanos todavía siguen ahí, a pesar de que cayó la Unión Soviética y fracasó, porque han estado aislados todo este tiempo, ¿no? Y nosotros, estos narcodictadores van a caer mucho más rápidamente. Pero bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. Entonces, Melanio, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama tu hija? Alicia Melania. Alicia Melania. Alicia Melania. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué edad tiene? Va a cumplir 2 años mañana. Ah, bueno, feliz cumpleaños entonces. Okay. Gracias. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. No, a ti, vale, a ti.